Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno chicos, los saludo. Hoy es una clase de física y de la parte de electivo, recuerden, pero una clase recuperativa. Recuerden que el jueves pasado no se pudo hacer la clase, tanto de matemática como de física, por ende esta corresponde a la recuperación, pero física sigue en su horario normal los días jueves, después de matemática que es de 6 a 7, ¿cierto? Pero hoy vamos a hacer esta recuperativa entonces del jueves pasado que tiene que ver con electrostática. Antes de esto habíamos visto todo lo que era mecánica de tercero medio, ¿sí? Sobre todo el tema de los fluidos, habíamos visto hidrostática e hidrodinámica, habíamos visto algunos teoremas, pero ya finalizamos con el eje de mecánica. Y hoy empezamos con todo lo que tiene que ver electricidad y magnetismo, ¿sí? Pero antes de ver toda esa parte que tiene más que ver como con la electrodinámica, tenemos que ver una parte de la electroestática, ¿ya? Y vamos a ver la naturaleza eléctrica de la materia, una ley de interacción, métodos de electrización, la clasificación eléctrica de los materiales y la ley de Coulomb, ¿ya? Importante de todo este punteo, lo primordial para la PSU es la ley de Coulomb. Pero ¿por qué es importante ver todo lo que está antes, que es como en el fondo una introducción a la electricidad y al magnetismo? Porque después vamos a seguir avanzando con la materia y es importante tener claro estos conceptos. Ya, pero de todo lo que vamos a ver hoy, en verdad lo que se pregunta en la PSU como específicamente es la ley de Coulomb. Entonces, primero que todo, la naturaleza eléctrica de la materia. Entonces, en su estado natural, los cuerpos objetos tienden a estar de forma neutra. ¿Qué significa que sean neutros? ¿Ya? Hay una parte fundamental de todos los cuerpos que tienen átomos, ¿cierto? Y este átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. Importante, en el núcleo, como se ve ahí en la imagen, tenemos los neutrones y protones. Los protones son partículas con carga positiva, los neutrones son partículas sin carga y los electrones, que son aquellos que están en movimiento en estas órbitas, ya tienen carga negativa. ¿Y qué es lo que me dice esta primera idea? Que por lo general los cuerpos, nosotros, cualquier cuerpo ya o objeto que nosotros analicemos, tiende a estar eléctricamente neutros. ¿Qué significa que sea eléctricamente neutro? Que tiene la misma cantidad de protones o carga positiva que de electrones o carga negativa, ¿ya? Pero hay que tener ojo con esto. Es distinto que un cuerpo esté neutro, ya, con la palabra neutrón. Neutrón es una partícula que se encuentra en el núcleo del átomo que no tiene carga, ¿ya? Y se dice que un cuerpo está cargado eléctricamente, electrizado o simplemente cargado cuando se rompe este equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la mayor cantidad de partículas que tiene son protones, entonces nosotros decimos que el cuerpo está cargado positivamente o electrizado, ¿sí? Cualquiera de esas palabras se pueden utilizar. Y cuando tiene mayor cantidad de electrones, nosotros decimos entonces que el cuerpo está cargado negativamente o electrizado de forma negativa. Entonces, cuando se rompe este equilibrio de la misma cantidad de protones y electrones, nosotros podemos decir que un cuerpo está cargado, electrizado o cargado eléctricamente. De cualquiera de las tres formas estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, hay una ley de interacción de cargas eléctricas. Entonces, esta ley explica de manera cualitativa la manera en que se comportan las cargas eléctricas al interactuar entre sí, cuando ponemos una carga cerca de otra, dependiendo de su signo, es decir, si son positivas o negativas. Entonces, nosotros dijimos que un cuerpo, cuando está cargado positivamente, cuando su cantidad de protones es mayor que su cantidad de electrones. Y cuando un cuerpo está cargado negativamente, cuando su cantidad de electrones es mayor a su cantidad de protones, ¿ya? Si yo tengo dos cuerpos
que están cargados con el mismo signo, es decir, los dos están cargados positivamente o los dos están cargados negativamente, estos cuerpos van a tender a repelerse, a separarse. Por otra parte, que es la tercera imagen, cuando yo tengo un cuerpo que está cargado positivo y el otro está cargado negativo, o viceversa, en el fondo que están cargados con distintos signos, ¿ya? Estos cuerpos van a tender a atraerse. Por eso dice atracción, se van a tender a juntar, ¿ya? ¿Y es porque esto es importante? Porque cuando veamos los métodos de electrización, que nosotros veamos que algo se junta o que algo se separa, ya nos va a dar un poco de información de cómo están cargados. ¿Están cargados de igual forma o de distinta forma? Por eso es importante esta idea de que algo se repele o que algo se atrae, ¿ya? Y como puse ahí en negrito, las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen, ¿sí? Eso es súper importante porque yo puedo no saber la carga de un cuerpo, pero si yo sé que se repelen, sé que o ambos son positivos o ambos son negativos. Y si estos se atraen, entonces sí o sí uno es positivo y el otro es negativo o viceversa, ¿ya? Por eso es importante esta parte de la ley de interacción. Ahora, métodos de electrización. Acá hay algo súper importante. Yo puse en el inicio que la clase se llamaba electrostática. Es como cuando vimos hidroestática, ¿se acuerdan? Que en el fondo estudiamos los fluidos pero en reposo. Acá es exactamente lo mismo, ¿ya? Nosotros igual la electrostática estudia estas cargas que están en reposo. Cuando ya empezamos a ver corriente, ya circuitos, ahí empezamos a hablar de electrodinámica, o sea, ya hay algo que se está moviendo. Ahora, existen tres formas de electrizar o de cargar, ¿sí? Habíamos dicho eléctricamente un cuerpo. ¿Cuáles son? Frotamiento, contacto e inducción, ¿ya? Y acá yo puse en negrita como las características principales en cada uno de los tres, que también los vamos a subrayar. Entonces, después vamos a dar un ejemplo. Porque, por ejemplo, yo creo que todos se han dado cuenta, o todos alguna vez hemos hecho esto de frotar un globo, por ejemplo, con el pelo, y después el pelo como que se queda pegado al globo. Todos esos casos que nosotros hemos hecho de repente, o no sé, por ejemplo, cuando tocamos, nosotros vamos caminando, de repente tocamos la manilla de una puerta y sentimos que decimos, oh, me dio la corriente. ¿Ya? Todos esos son métodos de electrización. Entonces, el más común es el frotamiento. ¿Y cuándo se da? ¿Qué se tiene? Inicialmente se tienen dos cuerpos neutros. ¿Qué significa eso? Yo tengo dos cuerpos que no están cargados, ¿ya? Dos cuerpos neutros. Por ejemplo, el caso que di yo del pelo con el globo, antes de frotarlos, nuestro pelo estaba neutro y el globo también estaba neutro, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con dos cuerpos neutros. Recuerden, neutros que tienen la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Estos se frotan, por eso se llama frotamiento, y existe una transferencia de electrones de un cuerpo a otro, quedando ambos cargados. Entonces, inicialmente, yo tengo dos cuerpos neutros, se frotan y quedan ambos cargados, ¿ya? Pero ¿cómo quedan cargados? Uno positivo y el otro negativo. Entonces, el que queda cargado positivamente es aquí el cuerpo que pierde electrones. Como perdió electrones, quedó con mayor protones, por eso queda cargado positivamente. Y el otro que queda cargado negativamente es aquel que gana electrones, o sea, tiene más electrones de los que ya tenía, por ende queda cargado de forma negativa. Entonces, ¿qué es lo importante del frotamiento? Que inicialmente ambos cuerpos son neutros, se frotan y después de ser frotados, ambos cuerpos quedan cargados con distintos signos, uno positivo y uno negativo, ¿sí? El contacto, como la palabra lo dice, yo tengo que tocar algo, por eso se llama contacto. ¿Cuál es la condición inicial? Un cuerpo cargado y otro neutro. Entonces, yo ahora, por ejemplo, voy a tener el globo cargado, ¿ya? Y mi pelo neutro, pero es distinto al frotamiento. Fíjense que en el frotamiento ambos cuerpos inicialmente eran neutros. En el contacto uno está cargado y el otro está neutro, ¿sí? Entonces, como dice la palabra, se hace contacto, se tocan y quedan después ambos cargados de la misma forma. O sea, si el cuerpo inicial estaba cargado positivamente, después los dos cuerpos van a quedar, después del contacto, van a quedar cargados positivamente. Si el cuerpo inicial estaba cargado negativamente, al ser contacto con este cuerpo neutro, ambos van a quedar cargados negativamente, ¿sí?
Pero acá fíjense que en ambos casos, aunque este se llame contacto, en ambos casos yo tengo o frotamiento o contacto, pero los dos cuerpos se están tocando, ¿ya? Eso es lo que lo diferencia de la inducción, ¿ya? La inducción es un tipo de electrización en el cual no hay contacto entre los cuerpos, es decir, estos no se tocan, ¿ya? Entonces dice, miren, este tipo de electrización se da cuando un cuerpo cargado, o sea, inicialmente yo tengo uno cargado y se acerca sin tocar, solo se acerca a otro neutro. Entonces, igual que el contacto, yo tengo que tener una condición inicial, uno cargado y uno neutro. Pero a diferencia del contacto, ¿cuál es la diferencia? Que yo no toco el cuerpo cargado con el cuerpo neutro, solo los acerco, no los toco, ¿ya? Entonces, acá existe un reordenamiento de los elementos en el cuerpo eléctricamente neutro. ¿Qué significa eso? Si yo acerco, por ejemplo, un cuerpo cargado positivamente, ¿qué va a pasar con este cuerpo que estaba neutro? Va a tender a reordenar sus cargas. O sea, los electrones van a tender a acercarse, van a ir para, obviamente se van a acercar acá porque como esto está positivo, los electrones van a tender a acercarse porque recuerden que signos contrarios se atraen, ¿ya? Como esta parte va a quedar cargada negativamente, ya es por eso que se va a dar este efecto como que esto yo puedo mover un cuerpo, ¿sí? O viceversa, si yo tengo un cuerpo negativo, entonces a mi cuerpo que está neutro, los electrones van a tender a alejarse de este cuerpo que viene cargado, ¿ya? Pero ojo que acá hay un reordenamiento de los electrones. Ya vamos a ver casos específicos para que se entienda un poco mejor. Pero acá yo que le estaba presentando las condiciones iniciales, ¿ya? El método de electrización, condición inicial, ambos cuerpos neutros se frotan, ambos cuerpos quedan cargados con distintos signos. Contacto, uno cargado, uno neutro, se tocan, por eso contacto, y después ambos quedan cargados con el mismo signo. Y la inducción lo vamos a ver ya con un ejemplo un poco más claro, ¿sí? Entonces miren, acá hay un ejemplo de frotamiento de un vidrio con una seda. Fíjense, acá inicialmente ambos cuerpos están neutros, por eso no salen como con ninguna carga. Aquí en ambos casos tienen la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? ¿Qué pasa después? Entonces, después esto se va a frotar, esta varilla de vidrio con este paño de seda, y el de seda quedó cargado negativamente. ¿Qué significa que haya quedado cargado negativamente? Que tiene más electrones que protones. ¿Y qué más podríamos entonces sacar con conclusión? Si este quedó cargado negativamente, quiere decir que gana electrones, ¿sí? Por otra parte, si la varilla de vidrio quedó cargada positivamente, quiere decir, primero que todo, que tiene más protones que electrones y además que pierde electrones. Por eso queda cargado positivamente, ¿sí? Ahora, quiero que se fijen en algo. Tanto el vidrio como la seda son materiales aislantes. Y esto quiero que pongan mucha atención. Porque hay una siempre aquí como una confusión de que se creen que por un material ser aislante no se puede cargar eléctricamente. Y no es así. Un material aislante sí se puede cargar. ¿Cuál es la diferencia con un conductor? Que las cargas no se van a distribuir de igual forma como lo haría en un conductor. Porque en un conductor ya... ¿Qué es lo que significa que un material sea conductor? Que entonces deja que los electrones se muevan con mucha más facilidad, ¿ya? Pero no significa que un aislante no pueda ser cargado, sino que la distribución de las cargas no va a ser igual que en un conductor, porque igual el aislante, como le dice, se opone al movimiento de los electrones, pero de todas formas sí se puede cargar eléctricamente. Y ahora, acá por ejemplo, el vidrio y la seda ambos eran aislantes. Acá hay un segundo ejemplo de un aluminio con un paño de lana. El aluminio es un conductor. ¿Cuál es el problema de los conductores? Que yo por ejemplo, si yo tengo ese, no sé, como un disco de aluminio y yo lo tengo tomado desde mi mano, ya, si yo lo voy a frotar, con este paño de lana, lo más probable es que ustedes después vean como que el aluminio no se cargó. Pero no es que no se cargue. El problema es que al ser un conductor va a dejar que los electrones se movilicen en él de forma muy fácil y esas mismas cargas van a pasar por nuestro cuerpo hacia la
tierra, porque nuestro cuerpo también es un conductor de la electricidad. Ya es por eso que acá sale, por ejemplo, aquí al centro sale un aislante. ¿Qué significa eso? Que yo para poder manipular el aluminio lo tengo que hacer a través de un aislante. Porque si yo lo tomo con mi mano, al frotarlo, como nuestro cuerpo también es un conductor de la electricidad, esas cargas van a pasar por nuestro cuerpo y el aluminio va a quedar descargado va a quedar de forma neutra. Pero no quiere decir que no se pueda cargar eléctricamente un conductor. Y de hecho acá sale, miren, dice, la letra C, ¿dónde está? Dice, disco de aluminio y tela de lana, ambos están neutros, que era la condición inicial del frotamiento, ¿cierto? El disco de aluminio y la tela de lana cargados. Si este quedó cargado positivamente, después de ser frotado uno contra el otro. Lo mismo que dijimos, si que este queda cargado positivamente, quiere decir que este perdió electrones. Y obviamente el otro, por ser un conductor, quedó cargado negativamente, por ende gana electrones. Pero mire, dice acá, el aislante mostrado en la parte superior del disco está pegado a él para no tocar directamente el disco, pues este se descargaría a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Es por eso que se necesita, cuando yo quiero cargar un conductor, como por ejemplo acá un disco de aluminio, se necesita manipular. Por eso de repente cuando uno le dice, bueno, un conductor aislado. ¿A qué se refiere aislado? Que no está en contacto, por ejemplo, con nuestras manos. Porque si está en contacto con nuestras manos, este va a tender a pasar sus cargas por nuestro cuerpo y queda de igual forma descargado o de forma neutra, ¿ya? Pero no quiere decir que un material conductor no se pueda cargar eléctricamente. Sí, así que ojo con eso. Así que era súper importante esta parte del aislante aquí para poder manipular que era un disco de aluminio, que era un conductor de la corriente eléctrica. ¿Ya? Pero era lo que yo les decía, chicos. Entonces, inicialmente los cuerpos, ¿cómo están? Neutros, ambos. Estos se frotan y quedan cargados, fíjense, acá quedó uno positivo, el otro quedó cargado negativo. Lo mismo acá, uno quedó cargado negativo y el otro positivo. Los cuerpos que quedan cargados positivamente es porque pierden electrones y los cuerpos que quedan cargados negativamente es porque ganan electrones. ¿Ya? Miren, ahí alguien está preguntando, ¿por qué algo, por ejemplo, el ejemplo que dije yo, ¿ya? Si yo voy caminando, hagan el ejemplo, si no les va a pasar nada. Si ustedes van con sus pies, no levantan los pies y lo van así como deslizando por una alfombra y después ustedes van a tocar una manilla, ¿ya? De metal, por ejemplo, de las que están como en los baños, y van a abrir la puerta y dice, uy, me dio la corriente. En realidad esa corriente es porque ustedes cuando frotaron sus pies en la alfombra, tu cuerpo se cargó. Y después los cuerpos siempre van a tender a querer volver a este equilibrio de estar neutros. Entonces esa carga que tú tienes de más, ya después al tocar esta parte metálica, hace una pequeña descarga que uno dice, uy, me dio la corriente. ¿Sí? Después vamos a ver un videito donde salen varios ejemplos. Después el otro método, el de contacto, chicos. Acá, bueno, todo el rato lo mismo. Si yo trabajo con un conductor, este se puede cargar independiente del método que yo utilice, ¿sí? Pero con que tienen que tener cuidado que este conductor tiene que estar aislado para que no se descargue, si no, no me va a funcionar el experimento, ¿ya? Entonces, el contacto, por ejemplo, acá nosotros teníamos inicialmente un cuerpo cargado, aquí está mi cuerpo cargado y acá está mi cuerpo neutro, pero esa era la condición inicial. Un cuerpo cargado, este cuerpo se ve acá que está cargada y dice positivamente, o sea que tiene mayor cantidad de protones que de electrones, pero ya viene cargada. ¿Cómo se cargó? Bueno, no importa, pero viene cargado. Y este se toca ya con un cuerpo porque tiene que hacer contacto. Por eso se llama contacto con un cuerpo que está neutro. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar finalmente? Fíjense, ambos quedaron cargados positivos. ¿Sí? Pero ¿cómo pasa esto? Veamos, dice entonces, la varilla de vidrio cargada positivamente y un conductor neutro. ¿Sí? Después se hace el contacto, la varilla de vidrio toca el conductor y lo carga positivamente. ¿Qué significa que lo cargue positivamente? Quiere decir que esta varilla de vidrio en el fondo como que le quita electrones, ¿ya? Le quita electrones a este conductor. Ahí dice, al extraer de él algunos electrones.
Al separarlos, el de acá como perdió electrones, entonces este pierde electrones, entonces queda cargado positivamente, ¿sí? Y la varilla de vidrio sigue cargada positivamente, pero con una carga menor que antes del contacto. Quiere decir que esta de acá, si ya venía cargada positivamente, es verdad, le quita electrones, pero no necesariamente tiene que quedar cargada negativamente. Imagínate, tiene muchas cargas positivas, entonces a pesar de que le quita electrones o que gana electrones, ¿ya? ¿Queda cargada positivamente? Sí, aunque suene no tan positivamente como estaba en un inicio, eso es lo que me está queriendo decir la última idea, pero de todas formas sigue con mayor cantidad de protones que de electrones, ¿sí? Y es por eso, entonces, la condición inicial, cargado neutro, hacen contacto, ambos quedan cargados del mismo signo, ¿sí? Y ahí tenemos el contacto. Y el que a mí me importa que veamos, la inducción, ¿ya? Que yo les decía, en este caso no hay contacto, o sea, no se toca un cuerpo con otro. Miren, acá se trabaja con dos cuerpos neutros para que se entienda mejor la idea de las cargas. Estos dos cuerpos están neutros, son dos conductores y ahí dicen neutros, y acá viene uno cargado. Y se nota que viene cargado negativamente, o sea que tiene mayor cantidad de electrones que de protones. Fíjense, acá se acerca, pero fíjense acá, no se tocan. Eso es lo más importante. Solo yo lo acerco a estos cuerpos que están neutros, ¿ya? Pero no hay contacto. ¿Qué va a pasar? Esto inicialmente estaba neutro. Entonces, como aquí viene algo negativo, viene algo con carga negativa acercándose, los electrones de este cuerpo van a tender a alejarse porque cargas iguales se repelen. Entonces, los electrones se alejan. Por eso se van hacia el otro cuerpo que está neutro y a este va a quedar positivamente. O sea que como perdió electrones, va a tener mayor protones que electrones. ¿Por qué? Porque pierde electrones, ¿sí? Pierde electrones, ¿ya? Porque estos se van a tender a alejar de este cuerpo que ya viene cargado negativamente. Entonces, fíjense. Después yo puedo separar los cuerpos y quedó un conductor cargado positivo y el otro negativo. Pero en ningún momento hubo contacto entre los cuerpos, o sea, al menos entre la varilla y estos cuerpos que estaban neutros. Es decir, yo puedo cargar un cuerpo incluso sin existir contacto o tocar los cuerpos, sino que simplemente por acercarlos. Por eso se habla de reordenamiento de las cargas. Obviamente estos electrones, como viene ya algo cargado negativamente, se alejan, se reordenan y quedan cargados entonces de forma positiva. Y acá abajo sale toda la explicación. Mire, dice, en A, dice, varilla de plástico cargada negativamente, alejada de los conductores neutros en contacto. Dice B, al acercar sin tocar la varilla negativa a los conductores se produce una redistribución de la carga, que también por ahí lo van a leer como la polarización, induciéndose una carga positiva en la esfera que se encuentra más cerca, esta que está acá. ¿Pero por qué? Y una carga del mismo valor, pero de signo contrario, negativa en la otra esfera, ¿ya? Acá, bueno, fíjense que se separan estos conductores, pero no se aleja el tiro de la varilla, hay que permanecer acá para que siga esta inducción. Y una vez que yo los separé, alejo la varilla y hubo igual que se cargaron dos cuerpos incluso sin tocarlos, ¿sí? Entonces, importante, en la inducción hay reordenamiento de cargas, ya, pero no hay contacto. ¿Y con qué tienen que tener cuidado? Con lo que yo acabo de decir. Lo mismo, porque acá se está trabajando con conductores. La ideal, si yo quisiera hacer este tipo de experimento, ustedes lo podrían hacer con una varilla de plástico, unas pelotitas, pueden hacerlo, pero ¿con qué tienen que tener cuidado? Que si estas pelotitas son conductoras, tienen que estar aisladas. Intentar que no estén en contacto ni con mi cuerpo ni con otra cosa, porque si no se van a descargar, ¿ya? Porque van a hacer esta idea que alguien por ahí lo mencionó como contacto a tierra, ¿sí? Entonces, chicos, esos son los 3 métodos de electrizar o de cargar un cuerpo. Frotamiento, contacto e inducción. Y con lo que tienen que tener cuidado con el tema de los conductores y los aislantes, porque de repente se tiende a pensar que solo por ser conductor se puede cargar. ¿Ya? Y no, es verdad, mira, acá dice que los conductores son materiales que tienen un gran número de electrones libres. Recuerden que son los electrones los que se mueven. Se pierden o se ganan electrones, pero nunca protones. Lo que está en movimiento acá son los electrones, ¿ya?
Entonces, estos materiales tienen un gran número de electrones libres, es decir, que se encuentran débilmente unidos a los núcleos de sus átomos y están en la posibilidad de moverse libremente a través del material. ¿Con qué hay que tener cuidado con los conductores? Si yo los quiero cargar, con esta idea de conectarlos a tierra, porque ahí se descargan. Y por otra parte están los aislantes, que son aquellos materiales que dificultan o impiden la transmisión de la electricidad, o sea que se oponen al paso libre de los electrones, ya que poseen muy pocos electrones libres para realizar esta tarea. Es por ello que se pueden cargar localmente, pues un exceso de carga en ellos no se distribuye en toda la superficie del material como en el caso de los conductores. Pero no quiere decir que por ser aislante no se pueda cargar eléctricamente, sino que la distribución de las cargas va a ser distinta. Ahí hay un ejemplo de conductores: el oro, la plata y el cobre. ¿Ya? Y aislantes: el vidrio, la madera, la porcelana, el plástico son buenos aislantes de la electricidad, ¿sí? Ya, chicos, entonces vimos los 3 métodos de electrización. Claro, espero que les haya quedado clara esta idea de los conductores y los aislantes, ¿ya? Y los que nos compete hoy, que es lo más importante, yo elegí en cuanto a temas de PSU, es la ley de Coulomb, ¿ya? Pero para ver la ley de Coulomb, igual era necesario hacer una pequeña introducción a esto de cómo se mueven las cargas en un cuerpo. Entonces, ¿qué dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb dice que la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la misma dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. Entonces nosotros ya habíamos visto esto, que dos cuerpos de igual signo, o en este caso que estamos hablando de dos cargas de igual signo, se repelen y de signo contrario se atraen. Y acá hay algo súper importante que habla de fuerza electrostática, ¿ya? Nosotros habíamos visto en física común que la fuerza era un vector, por ende yo la podía representar mediante una flecha. Acá exactamente lo mismo, es la fuerza que se ejerce entre dos cargas, por ende yo lo puedo representar mediante una flecha, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Esto es una constante, ¿ya? Que por lo general el enunciado te lo da, ya que es un 9 por 10 elevado a la 9, pero se van a dar cuenta que ese numerito, que es una constante, es un valor que a ustedes se los dan entre paréntesis en la PSU, o bien se trabaja algebraicamente. El valor de la carga 1 por la carga 2 y la distancia entre estos dos al cuadrado, ¿sí? La distancia que separa una carga de la otra, al cuadrado. Ahora, cosas importantes, ¿cómo se representa esto mediante flechas? Porque dijimos que la fuerza es un vector. Entonces, en este caso, en esta imagen, ¿por qué las flechas van hacia afuera? Eso me está señalando entonces que estas dos cargas o bien son las dos positivas o bien son las dos negativas. Pero en el fondo me está diciendo que estas cargas se repelen, por eso las flechas hacia afuera. Entonces dijimos, cargas de igual signo se repelen, entonces yo tengo que dibujar las flechitas hacia afuera porque hay una fuerza de repulsión. Que por el contrario, por ejemplo, acá yo tengo dos cargas, una negativa y esta es negativa y esta es positiva, por ende, al ser signo contrario, estas dos se atraen. Por eso las flechas van dibujadas hacia el centro. Ahora, esto que sale acá tiene que ver con la dirección, porque esto al ser un vector, en el fondo lo que yo hago calculando esto que está acá es calcular el módulo de la fuerza, ¿ya? Pero yo para conocer dirección y sentido vamos a trabajar con eso que está ahí porque es un vector. Ahora, ¿por qué usted en cuanto a temas de PSU no tienen problema? Porque en general trabajan en el eje horizontal y en el eje vertical. Por eso muchas veces en el colegio la ley de Coulomb solamente se pasa como la constante por carga 1 por la carga 2 por la distancia al cuadrado que las separa. ¿Pero por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Porque tanto para la PSU se trabaja solo en eje X y en eje Y. Por lo general los casos, claro, el vector unitario, si fuera en el eje X, el vector unitario es 1,0 y si fuera en el eje Y es 0,1. Entonces cuando ustedes multiplican este valor que tienen acá, por esto que está acá, en realidad no influye en el cálculo que ustedes sacan. Pero si ustedes estuviesen trabajando con cargas ya en 3 dimensiones, por ejemplo, sí es muy importante recordar que esta fuerza es un vector, ¿ya?
Ahora, ¿por qué en la PSU no hay complicaciones? Por lo que dice nuestro compañero Pablo, que nosotros trabajamos, en este caso esta R va a ser el vector unitario, si trabajamos en X va a ser ese el vector unitario, y si trabajamos en Y ese es el vector unitario. Por eso, no hay complicaciones en cuanto a temas de cálculo, ¿ya? Pero ojo con eso, porque la fuerza es un vector, y lo que nosotros calculamos cuando usamos esto de la constante por las cargas, por la distancia al cuadrado, en el fondo solamente es el módulo de la fuerza. ¿Ya? Nada más que eso. Y otra cosa importante a la hora de utilizar esta fórmula es que las cargas no se ponen con el signo, ¿ya? Se pone el valor absoluto de las cargas. El análisis, si se atraen o se repelen, nosotros lo podemos hacer por separado, ¿ya? Pero a la hora de usar la formulita, las cargas se ponen sin sus signos. Si es negativa, se pone solo el valor de la carga, no importa si es negativa o positiva, ¿ya? Y el análisis, si se atraen o se repele, se hace mediante que vimos esto de las flechitas. Si se repelen, flechitas hacia afuera. Si se atraen, flechitas hacia adentro, ¿ya? Y cosas importantes de la ley de Coulomb. Primero que todo, que cuando hablamos de la fuerza entre cargas eléctricas, estamos suponiendo que éstas se encuentran en reposo, ¿ya? Por eso electrostática. Nosotros, ¿por qué es importante esto? Nosotros estamos sacando la fuerza entre dos cargas que están quietas, ya porque si no este valor de la distancia entre ellas variaría. Así que importante, estas cargas están quietas y nosotros están en reposo y estamos sacando la fuerza que existe entre ellas, ya sea de atracción o de repulsión, dependiendo del signo de las cargas, pero quietas, en reposo. Dice, nótese que la fuerza eléctrica es una cantidad vectorial, que yo les dije. Posee magnitud, dirección y sentido, ¿ya? Entonces acá estamos trabajando con vectores. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, tengo flechas que van en sentidos contrarios, ¿ya? Por ende, si fueran valores numéricos, quiere decir que una es positiva y la otra es negativa, ¿ya? Estamos trabajando con vectores. Y la fuerza electrostática, esta es la más importante de todos, chicos, porque dice que las fuerzas electrostáticas cumplen la tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, es decir, que las fuerzas que dos cargas eléctricas puntuales ejercen entre sí son de igual módulo y dirección, pero sentido contrario. ¿Qué significa eso? Que estas fuerzas, en este caso, por ejemplo, en el primer dibujito que está acá, la fuerza es de atracción. ¿Por qué la fuerza es de atracción? Porque son signos contrarios, pero de todas formas, supongamos que nosotros lo calculamos, es un ejemplo. Si esta me dio 10 newton, entonces la otra también es 10 newton. ¿Ya? Tienen el mismo módulo, fíjense, la misma dirección horizontal, pero en este caso una punta hacia allá y la otra hacia allá. Sentidos contrarios. ¿Ya? Entonces yo podría considerar esta positiva y considerar esta negativa o viceversa. ¿Ya? Lo mismo acá. Las fuerzas que se ejercen, esta es la fuerza, por ejemplo, que ejerce la carga 2 en la 1 y la otra la 1 en la 2. Son de módulos y dirección distinta, o sea, módulos y dirección igual, perdón, pero sentidos contrarios, porque apuntan en sentidos contrarios, nada más que eso. Pero el valor es el mismo, ya después ustedes pueden hacer el análisis del signo, ya, si una para allá es positiva, entonces la que va hacia el otro lado es negativa. Por eso también cuando yo hago el cálculo que yo mostré acá en la formulita, las cargas van sin los signos, solo el valor o el valor absoluto en el fondo de su carga. ¿Sí? Así que eso es importante con la ley de Coulomb. Estamos trabajando con vectores. Y por favor la idea, eso que dije de acá, de ese R que sale con eso arribita en el fondo, eso es lo que yo tendría que utilizar si yo trabajo con la fuerza en sí como un vector. ¿Por qué en la PSU no hay problema? Porque siempre trabajamos, fíjense, todos los dibujitos son como los que yo muestro acá, de forma horizontal. Entonces el vector unitario es 1,0. Ya, chicos, entonces eso con respecto a la ley de Coulomb. Y estas cosas que yo puse aquí como cosas importantes a considerar, ya, no las vayan a olvidar. Ahora les quiero mostrar un pequeño video que tiene que ver con lo que habíamos hablado de los métodos de electrización, porque estábamos bien en el tiempo, ¿ya? Si veo que se alarga mucho, fíjense ahí arriba en el nombre, se llama Electrostática Proyecto G, ¿ya? Lo pueden buscar en YouTube, es muy bueno este canal, que yo de repente mostraban varias clases porque hacen varias experiencias de cómo cargar, en este caso de electrostática, de los métodos de electrización para que les queden un poco más claros, ¿ya? Por temas de tiempo, si no lo alcanzo a mostrar entero y lo paro en algún momento, por favor ustedes después buscan el video y los ven entero, ¿ya? Pero para que alcancemos también a hacer todos los ejercicios sin problema.
Ya chicos, entonces atención ahora con el video de electrostática. Proyecto G, sexta temporada. Si yo les hablo de estática, ¿ustedes en qué piensan? Una compañera mía del secundario, que era, pobrecita, era tan tímida para bailar que le llamábamos la estática. No es de ella de quien vamos a hablar, aunque seguramente sea una historia interesante, señor de allá. Seguramente el doctor se refiere a una cuestión central del discurso científico y no algo tan mundano como un baile de estudiantina. Bueno, si bien el tema es importante, no está tan alejado de las cosas mundanas. De hecho, la estática tiene múltiples aplicaciones en aparatos de la vida cotidiana, como las fotocopiadoras o los filtros de aire. Entonces, hoy hablamos de electrostática. Electrostática. Señor de allá, le pido que camine sobre la alfombra y abra esta puerta. Discúlpeme, doctor, esta es una puerta claramente escenográfica, no conduce a ningún lado. Eso no importa, es parte de la prueba. Lo que pasa es que no le veo sentido abrir una puerta que no conduce a ningún lado. No lo veo. Es imprescindible. Proceda. Bien, procedo, doctor. Bien, ahí vamos. ¡Ay! Me dio una patada esto. Sí, ahora es su turno, señor de acá. Por favor, proceda. Ay, doctor, es necesario. Mire que cientos de veces realicé esto y simplemente me acerco a la puerta y claro, cuando la quiero abrir resulta que... ¡Ay! Vio, también me pateó, ya lo ve. La famosa patada no es otra cosa que una descarga eléctrica. La sensación se debe a que efectivamente hay corriente eléctrica circulando por nuestro cuerpo. Esa sensación tiene que ver con una acumulación previa de cargas eléctricas. A este fenómeno se lo conoce como electrostática. Doctor, no me queda muy claro entonces dónde se produce la electricidad. ¿Es que acaso el picaporte está cargado? Para entender cómo un objeto puede adquirir carga eléctrica, primero debemos recordar de qué está hecha la materia. Bueno, la materia está claramente hecha de lo que está hecha la materia. Exactamente. No. La materia está hecha de átomos. Y los átomos contienen partículas cargadas positivamente, los protones, y partículas cargadas negativamente, los electrones. Como hay la misma cantidad de uno que de otros, los átomos en general son neutros. Pero ¿y entonces por qué se produce esta cruel descarga? Es que hay materiales con tendencia a ganar electrones y otros con tendencia a perder electrones. Cuando estos materiales se tocan o se rozan, alteran su balance eléctrico. Doctor, ¿quiere decir entonces que los electrones van de un cuerpo a otro? Exactamente, y cuando un material gana electrones, queda cargado negativamente. Cuando los pierde, queda cargado positivamente. Entonces es algo así como que el picaporte anda por ahí juntando electrones, haciéndose el vivo, y cuando uno va a agarrarlo, sácate, le da la patada. No es exactamente así. Hay que recordar que ustedes caminaron sobre una alfombra para llegar a la puerta. Entonces, sus zapatos rozaron la alfombra y al hacerlo le van quitando electrones. Entonces los electrones nos los ligamos nosotros. Así es, y quedamos cargados negativamente. Eso vendría a ser algo así como que somos nosotros los que le damos la patada a la puerta y no viceversa. Muy bien, lo felicito por el análisis. Permítame, doctor. Uy, me dio una patada. A mí también. Me dio una patada. Lo que sucede es que nosotros también somos conductores de corriente eléctrica, al igual que el picaporte metálico. Yo no, más inclinadito. No, así. Veamos ahora cómo fabricar un ovni con muy poco material. Lo que usted tiene en la mano, señor de acá, es un trozo de plástico. Sí, de una bolsita típica de supermercado o autoservicio oriental. Efectivamente. Ahora le voy a pedir, señor de allá, que frote este globo contra su pelo. Discúlpeme, ¿pero no me va a dar una patada esto? No, para nada. Simplemente lo que vamos a hacer es transferir algunos electrones desde su cabello al globo para que quede cargado negativamente. Bueno, pero me da un poquito de quickie esto, ¿eh? Por favor, proceda. Bueno, está bien. Mientras tanto, señor de acá, también proceda a frotar el plástico contra su cabello. Bueno, procedo. Muy bien. Vamos a intentar realizar el experimento. Señor de allá, ponga el globo en posición horizontal. ¿Cómo no, doctor? Señor de acá, deje caer suavemente el ovni sobre el globo. Bien. Mire, esto es impresionante. Es un ovni, vuela. Es auténticamente un ovni. Flota. Pero mire cómo se despliega. Sensacional, sensacional. Mire.
¡Qué va! Se queda ahí, plantadito, duro, duro. Nunca vi una cosa así. Impresionante, ¿verdad? Realmente. Mire. Mire. Doctor, realmente esto es impresionante. Mire, de haber conocido este juego antes, hubiera estado toda mi infancia jugando esto. Y le digo más, buena parte de mi vida adulta también. Doctor, esto es francamente un fenómeno extraordinario. ¿Tiene algo que ver con la electrostática? Por supuesto, tiene todo que ver. Como dijimos, al flotar los objetos contra el cabello, quedaron los dos cargados negativamente. Sabemos que cargas del mismo signo se repelen, por lo tanto el ovni parece flotar por encima del globo. Además, las tiras de plástico también tienen la misma carga negativa, entonces tienden a estirarse y repelerse entre sí, por eso es que el ovni se estira y parece tener una mayor estabilidad. Doctor, mire, hoy es el día más feliz de mi vida. Yo siempre quise tener un ovni, de chiquito que quería tener un ovni y hoy pude manejar mi propio ovni. No sabe cuánto me alegro de que el experimento le haya gustado tanto. Buah, pasamos a otro tema ahora. Ovni. Ya vimos cómo el fenómeno de electrostática se puede producir por frotación, como cuando ustedes rozaron con sus zapatos sobre la alfombra. Ahora, señor de acá, por favor. Sí, doctor. Proceda, por favor. Frótese el globo contra su cabello. Perdón, ¿que frote el globo contra mi pelo? Sí, es muy sencillo. Doctor, me temo que eso no será posible. Se pretende un frotamiento de mi cabello con un adminículo inflable de factura oriental y usted sabrá perfectamente que yo realizo caros tratamientos capilares para mantener mi pelo sano, fuerte y brillante, como dicen en la tele. Y un experimento de este tipo echaría por tierra todo ese esfuerzo. Lo comprendo perfectamente, señor de acá. Yo hago lo mismo con mi cabello. Sí, pero no es lo mismo. Bueno, señor de allá, por favor, proceda. Acá, a mi rulo, ¿quién los cuida? Magoya. Esto lo tengo que hacer porque usted no lo quiere hacer. La goma del globo tiene una mayor tendencia a ganar electrones que el cabello. De esta manera, el globo queda cargado negativamente y el pelo positivamente. Pero lo que vamos a definir aquí es el fenómeno de inducción, o sea, el reordenamiento de cargas eléctricas aun cuando no hay contacto entre los cuerpos. Por favor, señor de acá, ponga la lata en posición horizontal. Procedo. Señor de allá, por favor, acerque el globo cargado a la lata. ¿Cómo no? A ver, veamos. Ah, impresionante. Por el otro lado, por el otro lado. Venga. Mire qué juego más divertido este, doctor. ¡Wow! Impresionante. Venga. Esa, venga, más para acá. Doctor, este juego es impresionante. La verdad es que de haberlo conocido antes, hubiera pasado, ¿qué le diría? Toda mi infancia jugando a esto. Este es un ejemplo de inducción. El globo tiene carga negativa por exceso de electrones. La lata tiene carga neutra. Al acercar el globo, los electrones de ese lado de la lata se alejan del globo, es decir, viajan hacia el lado opuesto. Esto sucede porque las cargas iguales se repelen. El lado de la lata cercano al globo, al tener menos electrones, adquiere carga positiva. Como las cargas distintas se atraen y el globo tiene carga negativa, la latita se mueve hacia el globo. Mientras la lata gira y el globo cambia de posición, las cargas de la lata están en reordenamiento constante. Wow, doctor, esto está buenísimo. De haber conocido este juego antes, hubiera estado toda la vida jugando con esto. Ah, doctor, esto es realmente sorprendente. Me arrepiento de no haber probado yo antes. Ah, pero la ciencia da revancha. Póngase a cargar el globo nuevamente. Sí, cómo no, doctor. Venga, permítame. Por favor. Y el temita es cabello celestial y no sé qué cosa. Veamos ahora otro ejemplo de inducción. Señor de allá, por favor, le pido que ponga el papel picado que tiene sobre la mesa. Despárramelo bien. Bien, cómo no. ¡Yupi! Muy bien. ¡Carnaval! Un poco más. Un poquito más, cómo no. ¡Carnaval! Un poquito más y distribúyalo bien sobre la mesa, por favor. Muy bien. Ahora, señor de acá, le pido que pase lentamente el globo por sobre el papel picado. A ver qué sucede. ¡Oh! ¡Wow! Esto es maravilloso. Parece que nevara en reversa. ¿Puedo yo también, doctor? ¿Cómo no? Adelante. ¡Wow! A ver. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Lararaira, lararaira. Sorprendente, doctor, ¿eh? Es como que nevara, mire. Escucha el ruido. Navidad,
Navidad. Proyecto G, sexta temporada. Ya, entonces chicos, al final igual se pudo ver el video entero de algunas experiencias con esta parte de la electrostática. Fíjense que se mostró más que nada lo que era el frotamiento y la inducción, ¿ya? Que era lo que yo quería que les quedara claro, sobre todo el tema de la inducción, que no hay contacto, pero hay reordenamiento de las cargas, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a ir a ver entonces los ejercicios. Los ejercicios que yo saqué para esta parte, recuerden que siempre son de las PSU de años anteriores, 2018, por lo general 2016, 2017, 2018, y acá agregué el del último que se subió al DEMRE de la admisión 2019, ¿sí? Pero vamos primero con nuestra pregunta desafío. Y como yo les mencioné, las preguntas en la PSU son más que nada relacionadas a la ley de Coulomb, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la pregunta de desafío? En la figura se representan partículas cargadas eléctricamente, ¿ya? Situadas en 3 vértices de un cuadrado. ¿Cuál de los siguientes vectores representa mejor la fuerza eléctrica resultante, esa es la importante, fuerza eléctrica resultante sobre la partícula achurada? Primera cosa, acá como no hay trabajo numérico, y a mí se me olvidó mencionar, las cargas, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que se representa una carga Q? ¿Ya? Se miden en Coulomb, por eso se llama ley de Coulomb. Entonces las cargas se miden en Coulomb. Primera cosa. Ahora, ¿qué significa esto que está acá? Estos son prefijos. En ese caso ese es micro, que significa 10 elevado a menos 6. Por ejemplo, está el nanocoulomb, el microcoulomb, el milicoulomb. Ya parece que es como una U, que es microcoulomb. Es 10 elevado a menos 6. Y la C es de Coulomb, que es la unidad de medida de las cargas eléctricas. ¿Ya? Y acá me está preguntando, yo les dije, las fuerzas son vectores, por ende yo las puedo representar mediante flechas. ¿Qué tienen que hacer acá? Ustedes primero ir analizando de a dos. Yo primero vamos a analizar esta con esta y lo vamos a dejar en este color para que se entienda. Ambas son positivas, independiente, chicos, que sean del mismo valor o no, ambas son positivas, por ende se repelen. ¿Cómo va a quedar entonces la flechita si se repelen? Dijimos, hacia afuera. Esa es la fuerza que se ejerce entre estas dos cargas positivas, ¿ya? Ahora, con otro color, para que ustedes no se confundan, vamos a analizar cómo es la fuerza entre esta y esta que está acá, si es de atracción o repulsión. En este caso, esta es positiva y la otra es negativa, por ende estas dos cargas van a tender a atraerse, o sea, voy a tener flechitas hacia adentro. Y acá me está preguntando por la fuerza resultante, o sea, es como si yo calculara todas las fuerzas y yo las sumara, ¿ya? Sobre la partícula achurada. Entonces yo miro la partícula achurada y tengo estas dos flechitas que son vectores. Por ende, si yo quiero sacar una fuerza resultante, si estuviera haciendo el trabajo matemático, en este caso del cálculo, yo debería calcular el valor de esas dos flechitas, de esas fuerzas, y sumarlas como vectores. Entonces, ¿cómo se suman los vectores? Eso lo voy a hacer ahora con otro color, con azul. En este caso, ustedes podrían haber usado el método del paralelogramo, o bien, este vector que yo copié en verde acá abajo, lo puedo copiar acá arriba, porque es exactamente el mismo. Fíjense, lo dibujé igual, casi del mismo tamaño y paralelo a este. Entonces, ¿cómo es la suma de los vectores? Yo tengo primero esta fuerza, vamos a ponerle fuerza 1 y por ejemplo esta es la fuerza 2, ¿ya? Y yo debo sumar esos dos vectores y la suma de la resultante sería este vector que va hacia acá, ¿sí? Esa sería la fuerza resultante. Así que, como dice su compañero, la alternativa correcta es la letra D. Entonces, ¿cuál era lo importante de esto? Yo primero saber representar cuando dos cargas se atraen o se repelen. Si se repelen, flechas hacia afuera. Si se atraen, flechas hacia adentro. Y después era sumar vectores, ¿ya? Para la gente que aún tiene entonces problema cómo sumar vectores, hay varios métodos para poder sumar. Pero recuerden que siempre va flecha, origen, y después yo uno origen con flechita, ¿ya? Ese era lo único como complejo que yo tenía. O bien usar el método del paralelogramo, cualquiera que ustedes hayan usado para sumar vectores les sirve. Y entonces la fuerza resultante es la letra D. Pero lo primordial estaba en esta idea de
cómo dibujo las flechas si se repelen y cómo yo dibujo las flechas si las cargas se atraen. Y fíjense que yo las analicé por separado, de a pares de cargas. No analicé las tres juntas, no, primero 2 y después 2. ¿Ya? Ya, chicos, entonces eso con respecto a la pregunta desafío. Vamos a la pregunta número 2 que salió en la PSU Admisión 2019. Por lo general sale una con respecto a la ley de Coulomb en cada año, ¿ya? Entonces esta salió en el último facsímil que está ya en el demre.cl y dice, la figura representa dos cargas eléctricas, R y S. Me dice que hay dos cargas, R y S, ¿ya? Separadas a una distancia D. Entonces me dice que la distancia entre aquí y acá es D. Dice, entre las cuales existe una fuerza eléctrica mutua de magnitud F1. Pero no me está diciendo nada con respecto a si son positivas, si son negativas, así que yo no puedo asumir nada. Dice, si posteriormente, nosotros sabemos que existe una fuerza. Esta fuerza puede ser de atracción, o sea, yo podría tener, este es mi primer caso. Supongamos que porque no me dice nada con respecto a si son positivas o negativas, ¿cierto? Entonces, esta va a ser F1. Si estas se atraen, o bien, ¿cómo va a ser F1? Si estas se repelen, van a quedar entonces hacia afuera. Ese va a ser F1. La fuerza 1, recuerden que son iguales, pero cambian de sentido solamente si estos cuerpos son ambos positivos o ambos negativos. Tenemos esos dos casos, ¿ya? Ahora hay que seguir leyendo para descartar cuál o ver cuál de los dos casos me sirve. Dice, si posteriormente sobre cada carga se ejerce una fuerza externa, F2, dirigida desde izquierda a derecha. O sea que acá se dirigió una carga de izquierda a derecha, F2. De izquierda a derecha, F2. ¿Ya? Y la imagen claramente me dice cuál es la izquierda y la derecha. En ambos casos, a estas cargas se le ejerce una fuerza F2 de izquierda a derecha, ¿sí? Y se observa que la magnitud, y acá está lo más importante, porque dice que una vez que pasa esto, la magnitud R aumenta y la magnitud S disminuye. Cuando yo tengo dos vectores, igual dirección e igual sentido, entonces estos van a aumentar. Entonces, ¿en qué caso vamos a estar? ¿En el primero o en el segundo? Eso es importante descartar. Porque si yo estoy en este caso, voy a poner acá, F2 me va a quedar así, ¿cierto? Y F2 me va a quedar así. Acá F2 me va a quedar así y F2 me va a quedar así. Entonces ahora tengo que ver en cuál de ambos casos yo estoy. ¿Ya? Si acá me dice que R aumenta, significa que estos ambos vectores, tanto F1 como F2, tienen que tener el mismo sentido. Para que un vector aumente, ambos vectores tienen que tener el mismo sentido. ¿Ya? Y si S disminuye, significa que ambos vectores tienen que tener sentidos contrarios. Así que estamos en este caso que voy a encerrar acá arriba. ¿Ya? Entonces voy a borrar el caso de abajo, pero existe la posibilidad de que haya sido S, existe la posibilidad. Pero mi enunciado me dice que R aumente y S disminuye. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre correcta? Veamos. Dice F1 es mayor a F2. Nosotros no podemos saber eso porque en ningún momento me lo dice y no me da ninguna señal para yo poder concluir algo así. Yo siempre le he dicho. Ustedes no pueden sacar conclusiones a menos que haya una pista o bien el enunciado me lo dice explícitamente. Lo mismo, acá yo no puedo decir si uno es mayor o menor. La fuerza entre R y S es atractiva. Bueno, esta fuerza 1 se dirige ambas hacia el centro para que se cumpla esta idea que yo cerré, ¿cierto?, en estos cuadraditos. Así que sí, esta es la verdadera. Dice, la fuerza total sobre R es negativa. Yo no puedo sacar esas conclusiones porque yo puedo decir que todo lo que vaya positivo va a ser positivo. Entonces, si yo sumo dos números positivos, ese resultado me va a dar positivo. La fuerza total sobre S es nula. Yo no tengo conocimiento sobre el valor de F1 y F2. Si ambas, supongamos, valen 10 newton y como apuntan en sentidos contrarios, ahí sería nula, ¿ya? Pero como en este caso no me dice nada con respecto a los valores, yo solamente sé que son contrarias, ¿ya? Pero no tengo
información con respecto a su magnitud, así que yo no puedo asimilar o asumir eso. Lo único que puedo asumir es que la fuerza entre R y S, que es esta fuerza 1, es atractiva. Porque si estas dos se atraen, entonces cumple con esto de que si se aplica una fuerza F2 que va de izquierda a derecha, en R aumenta y en S disminuye. Así que súper bien a la gente que dijo la letra C. ¿Ya? Chicos, pero creo que se fijen en algo. Yo lo he dicho un millón de veces, tanto en física como matemática. En la PSU ustedes no pueden asumir cosas que el enunciado no te las da o de alguna forma te da alguna pista para poder ustedes sacarlo, ¿ya? Yo no puedo sacar conclusiones sobre el valor de F1 y F2 porque no me dicen nada el enunciado con respecto a eso, ¿sí? Es por eso que la alternativa correcta es la letra C. Y para el compañero Freddy, no, hoy día no hemos recuperado la clase de matemática que les debo, la vamos a recuperar en la próxima clase. Ya, el jueves hay clases normales, pero la de matemática igual se recupera. Pero se avisa igual que física en las redes sociales para que estén atentos. Ya chicos, pregunta número 3, esta salió en la PSU Admisión 2017 y quiero que se fijen, aquí ya hay cálculos y necesitamos la formulita. Dice, se tienen dos cargas eléctricas P y Q. Me dice que P, hay que sacar los datos, es igual a 1 microcoulomb y yo les dije, micro es un prefijo, o sea que es lo mismo que yo escriba 1 por 10 elevado a menos 6 y la unidad de medida de carga que es coulomb. Después me dice que Q es igual a 2 microcoulomb, lo mismo, micro es un prefijo, entonces va a ser 2 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y dice que están separados una distancia, la distancia que separa estas dos cargas es de 3 micrometros, o sea que va a ser 3 por 10 elevado a menos 6 metros, que es la unidad de medida del Sistema Internacional de las Distancias. Y dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica sobre la carga Q? O sea que da lo mismo si yo calculo la sobre Q o sobre la de P, porque recuerden que son la misma magnitud, pero en sentidos contrarios. Y me dice, aquí me está dando el valor de la constante. Ven que yo les dije, si de alguna forma me hacen a mí calcular alguna fuerza, esa constante se las van a dar, que es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido en coulomb al cuadrado. ¿Qué es lo importante, chicos, de esta fórmula? O sea, perdón, de esta constante. Me está diciendo que todas las fuerzas se van a medir en newton, que todas las distancias se miden en metros y que todas las cargas se miden en coulomb. ¿Ya? Esas son las unidades de medidas del sistema internacional para todas las variables que nosotros están aquí dentro de la ley de Coulomb. Nosotros tenemos que la fuerza eléctrica, ¿cómo era? Era la constante por la carga 1 por la carga 2 partido en la distancia al cuadrado, ¿o no? Entonces vamos ahora solamente a reemplazar los datos, porque aquí me pregunta la fuerza eléctrica. Yo tengo dos cargas, una P, una Q, ¿cierto? Y en este caso ambas son positivas, entonces estas se repelen, pero esta fuerza en Q o esta fuerza en P son exactamente del mismo módulo, dirección, pero sentidos contrarios. Pero acá me está preguntando por la magnitud, así que no importa, en el fondo es exactamente lo mismo. Entonces la constante, voy a poner todo sin unidades de medida para que no hayan confusiones, me va a quedar 9 por 10 elevado a 9. La carga 1, que en este caso puede ser la P o la Q, no importa. Entonces 1 por 10 elevado a menos 6 por, ¿cierto? Tenemos 2 por 10 elevado a la menos 6. Y todo esto partido de la distancia al cuadrado. O sea que yo voy a tener 3 por 10 elevado a menos 6 y todo esto elevado a 2. Y quiero que se fijen en algo, ¿ya? Sí, es la fuerza electrostática o la fuerza, en este caso, de repulsión entre estas dos cargas. ¿Y por qué repulsión? Porque son ambas del mismo signo. Quiero que se fijen en algo. Ustedes en la PSU no tienen calculadora, por ende los números que a ustedes les van a dar son realizados, se los dan de forma estratégica para que el cálculo sea rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué hay importante? Si yo el 3 lo elevo a 2, me va a quedar 9, ¿cierto? Y acá que el 10 elevado a menos 6 esté elevado a 2, significa que va a ser 10 elevado a menos 6
por 10 elevado a menos 6. 2 veces multiplicándose por sí mismo, ¿cierto? ¿Por qué les digo eso y por qué los separo de esa forma? Porque como yo tengo puras multiplicaciones, se me hace mucho más fácil, entonces, para nosotros poder simplificar cosas. ¿Cierto? Se me va a simplificar este 9 con este 9, este 10 elevado a 6 con este 10 elevado a 6, este 10 elevado a 6 con ese 10 elevado a 6. Por eso, importante, ustedes van a decir, uy, ¿cómo calculo esto? Ojo, en la PSU los números son dados de forma estratégica para que ustedes puedan llegar y simplificar y calcular algo de forma fácil. Entonces, ¿qué fue lo único que me quedó? Arriba 2 por 1, 2, por 10 elevado a 9. Si yo estoy calculando una fuerza, entonces esto está medido en newton. ¿Sí? Pero fíjense que los números que me dieron fue para yo poder llegar y simplificar de forma rápida. ¿Ya? Así que, porque recuerden que la PSU no tienen calculadora, así que siempre son de esta forma. Y si no, tienen que acordarse de trabajar con potencias, como esas cosas. ¿Ya? Ya, chicos, entonces nosotros sacamos esta fuerza. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza es de 2 por 10 elevado a 9 newton y la otra también es de 2 por 10 elevado a 9 newton. Tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero en sentidos contrarios. Nada más que eso. Pero a mí, como acá me está pidiendo la magnitud, solamente me está pidiendo el valor numérico. No importa si la apunta para allá o para allá. Ese es el sentido. ¿Sí? Así que la alternativa correcta para esta pregunta es la letra C. ¿Por qué no pongo la flechita? Porque creo que acá no están bien las flechas puestas. A ver, ¿ven? Ahí me sale nada que ver. Es la letra C la alternativa correcta. Así que para que no pesquen la flechita. Y todos llegamos, varios opinamos que es la letra C. Esta salió en el año 2017. Revisamos la que salió en el 2019, en la 2018, pero en la 2017 también salió otra. En el 2017 fue el único año que salieron dos. En el 2018 salió una de ley de Coulomb y en el facsímil que está del 2019 también hay solo una de la ley de Coulomb. Ya, chicos, vamos rápidamente con esta porque si no me equivoco tienen clases de física. Y lo mismo, dos cuerpos que se encuentran separados a una distancia 2D tienen cargas 4Q y Q tercios. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellos? Y tengo que considerar la K como la constante. Lo voy a hacer súper rápido. Esto es solamente trabajo algebraico. La constante por la carga 1, que puede ser, por ejemplo, 4Q, por la carga 2, que es Q partido en 3, y todo esto dividido. Lo más importante y lo que más se olvidan en esta parte de la ley de Coulomb es que la distancia es al cuadrado. O sea, si es 2D al cuadrado, me va a quedar 4D cuadrado. ¿Sí? Es ahí siempre donde está el error, que se les olvida la distancia, elevarla al cuadrado. Entonces, multiplicación o división de fracciones. La primera, y acá fíjense, 4Q por Q me da 4Q al cuadrado partido en 3. Y el que está acá abajo ya se multiplica y se invierte, o sea que en vez de 4D cuadrado partido en 1, me va a quedar 1 partido en 4D al cuadrado. Y lo mismo, ¿cuál es la idea de esto? Simplificar cosas. El 4 se me simplifica con el 4, la Q con la D no son lo mismo, así que no lo puedo simplificar. La K y el 1 no puedo simplificar nada más. Arriba, ¿qué me quedó? K por 1K, Q cuadrado, y abajo, ¿qué me quedó? 3D cuadrado, que es lo mismo que yo le escriba 1/3 y escriba las letras, que es K, Q cuadrado partido en D al cuadrado. ¿Sí? Así que como dice nuestra compañera Cintia, la alternativa correcta es la letra A. Lo mismo que trabajamos delante, pero solamente con letritas, de forma algebraica. ¿Con qué tienen que tener cuidado siempre? La distancia al cuadrado, chicos. No, por favor, no se les vaya a olvidar, porque ese es siempre el típico error. O a ustedes le dicen 2D cuadrado, y ustedes ponen 2D al cuadrado. Pero no, porque cuando yo elevo algo al cuadrado, elevo el número y la letra, no solo la letra. ¿Ya? Y ahí también está el otro típico error al calcular esta parte como más algebraica en la PSU. No solo en esta parte, en general. ¿Sí? Ya, chicos, hemos finalizado entonces hoy día con la clase de electroestática. Esto fue una introducción entonces a todo lo que viene en circuitos, ya campo eléctrico, campo magnético, pero es lo último que nos va quedando en física. Y matemática también se va a recuperar, pero no esta semana, la próxima, ya, pero se va a recuperar sí o sí, sobre todo matemática.
que nos faltan por pasar materia más que en física, porque en física ya nos va quedando súper poco. Este jueves clases normales de matemática y física y ojo para la próxima semana que se viene la recuperativa de mate. Ya chiquillos, que estén todos súper bien, gracias por aportar siempre positivamente a mi clase y nos vemos entonces el jueves en nuestro horario normal. Chao, chao. Todos tienen una idea, todos tienen un sueño que los desvela, todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza, pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.